Muy buenas, mis amados hermanos de Iglesia Sion y de otras congregaciones. Bienvenidos a esta transmisión. Un privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche un estudio más de discipulado y un tema más de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias también porque tu Espíritu Santo es el que rompe todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se opone al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que en esta noche tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te necesitamos el alimento de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche para que tu palabra, Señor, sea como fuego consumidor y fuego purificador en nuestros corazones, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta transmisión. Es verdaderamente un privilegio para mí el poder tener este tiempo con cada uno de ustedes, poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y vamos a iniciar, tal como habíamos anunciado, con la iglesia del libro de Apocalipsis. Esta es la última de las 5 cartas de la iglesia que son escritas para hacer ver algunas de las cosas buenas que hace la iglesia, pero también reprender algunas de las cosas negativas o que no se ajustan a lo que la palabra de Dios dice. Y la iglesia de la Odisea, antes de la iglesia de la Odisea encontramos 6 cartas anteriores, 2 para 2 iglesias sin tacha, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, y 4 cartas más que son cartas en las cuales el Señor le hace algún señalamiento o la iglesia tiene alguna tacha delante del Señor. Y vemos también en las 7 cartas, cuando tomamos por aparte las cartas con tacha, vemos una progresión de lo negativo en la iglesia hasta llegar, comenzando por la iglesia de Éfeso hasta llegar a la iglesia de la Odisea. En la iglesia de Éfeso el problema es que se habían enfriado en su amor. Luego en la iglesia de Pérgamo vemos que ya hay algunas personas que están siguiendo doctrinas equivocadas. En la iglesia de Tiatira ya hay algunas personas que no solo están siguiendo doctrinas y enseñanzas falsas, sino que están siguiendo falsos liderazgos. En la iglesia de Sardis ya es una gran cantidad de la iglesia la que está muerta, y en la iglesia de la Odisea prácticamente toda la iglesia está muerta. Entonces vemos una gradación ahí de decadencia de la iglesia, partiendo de la iglesia de Éfeso hasta llegar a la iglesia de la Odisea, con la excepción de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a leer entonces la iglesia de la Odisea, lo que Dios tiene para decirle a la iglesia de la Odisea. Recordemos que estas cartas fueron escritas por el Señor Jesucristo a 7 iglesias que existían realmente en ese tiempo, pero que representan también cada una de ellas una de las etapas de la vida de la iglesia desde el momento de su fundación en la cruz del Calvario hasta el momento del arrebatamiento. Y además representa también 7 tipos de creyentes en todas las épocas de la iglesia, así como 7 tipos de iglesias que van a existir en todo tiempo, pero una de ellas va a ser la predominante en cada una de esas épocas.
La iglesia de Laodicea es la última de las iglesias y por lo tanto representa la iglesia pre-arrebatamiento, la iglesia que va a experimentar la venida de Cristo. Y como vamos a ver en algunas de las características de esta iglesia, muchas de esas características están presentes en la mayoría de iglesias del día de hoy. Así que es una carta a la cual necesitamos ponerle muchísima atención para prepararnos, para evaluarnos primero y para prepararnos para rectificar lo que haya necesidad de rectificar y alinearnos a lo que Dios está buscando de esa iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, que dice Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, que Él está preparando para su venida. Muy bien. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 14, vamos a leer del versículo 14 al versículo 22, que se refiere, que es la iglesia, la carta a la iglesia de Laodicea. Y dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si comenzamos acá, en el versículo 14, la identificación que el Señor hace de sí mismo es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y esto nos refiere o le refiere a esta iglesia específicamente un recordatorio de que el Señor es el creador de la iglesia, de que el Señor es el principio y el fin de la iglesia, de que la palabra de Dios es verdadera, y si el Señor es el fin y el principio y el fin de la iglesia debe estar sujeta a Él. Si el Señor es el testigo fiel y verdadero, las enseñanzas del Señor deben ser el fundamento y la base sobre la cual la iglesia debe estar fundamentada. Y esto es importante por lo que le va a decir el Señor a la iglesia, porque prácticamente esta iglesia ni está fundamentada sobre la palabra de Dios, ni está fundamentada ni tiene verdaderamente su origen y su final en el Señor. Entonces, cuando Él habla del amén, Él nos recuerda que su palabra es fiel y verdadera, y esto es lo que dice también en el siguiente calificativo que se da a sí mismo: el testigo fiel y verdadero. Quiere decir que no miente, que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios es verdadera, que ni una tilde ni una jota pasará de la ley, que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, y el único cimiento válido y firme para la iglesia, el único fundamento firme para la iglesia. Luego nos habla del principio de la creación de Dios, y esto es lo que nos recuerda que la iglesia se origina en Dios, no se origina en hombres, no se origina en conceptos humanos, tiene su origen en la sabiduría de Dios. Posteriormente, en el versículo 15 dice: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pasaje de que ni eres frío ni caliente, sino tibio, y por ello te vomitaré de mi boca, es un pasaje que quizá es uno de los pasajes más conocidos de esta carta. Y esto nos habla básicamente que el Señor no es un Señor de medias tintas. No se trata de tener un pie en el Señor y de tener otro pie en el cristianismo. No se trata de pretender ser amigo del mundo y amigo de Dios, porque no se puede. Dios y el mundo son enemigos, son antagónicos. Eso es lo que nos recuerda la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son enemigos de Dios. También en la epístola de Santiago nos dice claramente la palabra de Dios que el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, pero esta iglesia estaba en esa posición, no era ni del mundo, no era ni completamente del mundo, ni era de Cristo, sino que se estaba engañando a sí misma, creyendo que podía tener un pie en el mundo y un pie en Cristo y estar bien de esa manera delante del Señor. Aquí viene a decirnos claramente la palabra de Dios que no se puede eso. O somos total y completamente definidos por Dios, o no somos absolutamente nada delante de Él. No podemos andar con medias tintas, no podemos andar equilibrando o tratando de equilibrar el mundo con Cristo, o tratando de hacerlos compatibles, o tratando de vivir las ventajas del mundo y las bendiciones de Dios. O nos definimos por un lado o nos definimos por el otro lado, porque el ser indefinidos es estar definido en contra de Dios. La palabra de Dios claramente nos dice: el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, y también la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 30, versículos del 19 al 20, que Él ha puesto delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición, que escojamos pues la vida y la bendición para que nos vaya bien en la tierra. O sea, el Señor no nos está dando opciones, nos está diciendo: ok, podrías tomar estos dos caminos, pero el que debes tomar es este. El Señor no nos deja en la libertad de escoger camino, porque la libertad de escoger camino por lo general nos va a llevar hacia la puerta que parece más ancha y el camino que parece más amplio, pero esa puerta ancha y ese camino amplio son los que llevan a la vida eterna, a la muerte eterna, caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Solo hay un camino a la vida eterna, y ese camino se llama Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, el único camino está en la palabra, es el camino de la palabra. No podemos agregarle ni podemos quitarle al camino que nos establece la palabra de Dios para llegar a la vida eterna, por un lado. Y por el otro lado, solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús, un nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que, y es el nombre de Jesús sin ningún calificativo adicional. Jesús solamente, no necesita un calificativo más. Muy bien, luego de decirle a la iglesia que es tibia y note algo al decir que te vomitaré de mi boca, lo que está diciendo es que eso tiene un sabor aborrecible delante del Señor. Es como es un sabor que no es agradable, un sabor que es horrible, un sabor que francamente no deberíamos probar. Y entonces está comparando a esa iglesia con ese sabor aborrecible, y eso implica el vómito. Y el vómito, ustedes saben que es un rechazo en la vida real. El vómito es un rechazo a la comida. En este pasaje es una figura que el Señor usa para decir que esa iglesia es aborrecible
aborrecible delante de él. Y la pregunta que surge es ¿por qué esa iglesia es aborrecible delante de él si él ama su iglesia? Y esa respuesta la encontramos en el siguiente pasaje de la epístola, que es en el versículo 17. En adelante dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí hay varias cosas que necesitamos notar. Voy a comenzar por lo que dice en el versículo 18. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. En la palabra de Dios, y específicamente en Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 10, la palabra de Dios equipara nuestra fe al oro y dice que las pruebas refinarán el oro para que nuestra fe sea, y en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 6 al 9 también nos habla de que las pruebas son para refinar nuestra fe, para que nuestra fe sea refinada como el oro, sea pura. El oro se refina con fuego, y en la medida que se aumenta el fuego, las escorias o las cosas que no son puras del oro comienzan a salir a flote, de tal manera que el fundidor comienza a limpiar el oro para hacerlo un oro de mayor calidad. A eso se está refiriendo acá. Entonces dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La verdadera riqueza es la fe, número 1. Y número 2, a esta iglesia, si le está diciendo que compre oro refinado, lo que le está diciendo es que prácticamente es una iglesia que no tiene fe. Puede mencionar el nombre de Jesús, puede decir que rinde culto a Jesús, pero realmente es una iglesia que sus actividades son totalmente vacías, porque el nombre verdaderamente no lo están haciendo por Jesús. Están usando el nombre de Jesús, pero no están haciéndolo en obediencia a Jesús. La fe es obediente. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 8, que por la fe Moisés obedeció, y Pablo también nos dice que él fue llamado a predicar el evangelio para la obediencia en todas las naciones. Por lo tanto, la palabra de Dios es para obedecer. Esta iglesia, al no tener fe, no era obediente, por lo tanto, nominalmente era una iglesia cristiana, pero realmente no era cristiana, no tenía fe. Y no solo por eso, sino por las dos cosas que siguen posteriormente. Dice: compra vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y esto se refiere a que sus pecados eran expuestos, a que sus pecados todavía estaban ahí, a que sus pecados no habían sido limpiados y lavados en la sangre de Cristo. No tenía una vestidura limpia. Cada uno de nosotros, cuando somos salvos, recibimos una vestidura limpia. Somos limpiados y lavados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, esta iglesia no había sido lavada con la sangre de Cristo. No era una iglesia que estuviera arrepentida de sus pecados, que verdaderamente se hubiera vuelto al Señor. Era nominalmente cristiana, pero no era realmente cristiana. Y por el otro lado también le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Y el ungir los ojos, el ungir lleva implícito, principalmente cuando se refiere a los ojos, lleva implícito el ver al Señor, el tener la revelación de Dios. Esta iglesia, al necesitar colirio para los ojos, quiere decir que estaba ciega, que no veía, que no tenía revelación. Y la salvación es una revelación. La salvación no viene por conocimiento mental. La salvación viene por una revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones, tal como se lo dice Jesús a Pedro cuando le pregunta a Pedro en el capítulo 16 de Mateo: ¿quién dices tú que yo soy? Y él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, porque no te lo
no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y esto nos habla de que la salvación es una revelación. Lo mismo nos habla Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice la palabra que con el corazón creemos para justicia. La fe es algo del corazón, algo revelado, no es algo mental. Y con la boca se confiesa para la salvación. Por lo tanto, aquí tenemos 3 pruebas de que esta iglesia era una iglesia ficticiamente cristiana, pero no era cristiana. Y finalmente hay otra prueba de ello en el versículo 20, cuando dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y a qué se refiere esto? Esto nos recuerda lo que dice la palabra. Jesús mismo lo enseña, que donde 2 o más están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Sin embargo, aquí en esta iglesia habla que está afuera esperando a la puerta para ver si alguno abre para entrar en su corazón. Quiere decir que en esta iglesia esta gente no tenía a Jesús. Jesús estaba fuera. Era una iglesia nominalmente cristiana, pero realmente era una iglesia que no estaba obedeciendo a la palabra de Dios, no era una iglesia santificada, no era una iglesia apartada para Dios, era simplemente una iglesia que creía probablemente con su mente, pero no con su corazón. Y eso pasa mucho el día de hoy. Por esto esta iglesia representa la iglesia del día de hoy, porque hay muchísimos que se dicen cristianos, pero no han nacido de nuevo, no tienen la revelación de Dios en sus vidas, solo creen mentalmente, pero en sus frutos se ve que no están obedeciendo la palabra de Dios y por lo tanto no han nacido de nuevo, no tienen una nueva naturaleza. Muchos de ellos incluso son anti otros hermanos cristianos, anti otras creencias de la fe, anti muchas cosas que en la fe cristiana son importantes y valiosas, y eso evidencia que no tienen a Jesús en su corazón. Recordemos que si tienen a Jesús en su corazón, caminan en la unidad del Espíritu. En Juan capítulo 17, versículo 21, la palabra de Dios nos enseña, en realidad en todo el capítulo 17, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos uno en Cristo Jesús. Él nos ha dado de su gloria para que seamos uno. Por lo tanto, la gente que no es una con nosotros no es de nosotros, como dice Juan también en una de sus epístolas, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esto también nos recuerda lo que Jesús enseñó en la parábola del trigo y la cizaña, de que el trigo y la cizaña crecen juntamente y solo al final de los tiempos va a ser separada. Entonces esto nos debe llevar a cuestionar a cada uno de nosotros si verdaderamente estamos en la fe en Cristo Jesús. Y si vemos que no estamos en la fe, necesitamos clamar a Él, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé de su fe y de su revelación, para que nosotros creamos verdaderamente en Él y seamos verdaderamente libres e hijos de Dios. Notemos algo y aprovechando que estamos en el tiempo de la Semana Santa, recordemos algo que sucede en la cruz, en la crucifixión. Jesús es crucificado a la par de 2 ladrones o de 2 delincuentes. Un delincuente le dice, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. El otro le dice, y este tenía un conocimiento mental de que Jesús era el Cristo, pero no tenía un conocimiento real y por lo tanto muere en sus delitos y pecados. Mientras que el otro, al que le llaman el buen ladrón, que no hay buen ladrón, ¿verdad? Sino que es el ladrón que se convierte estando ahí en la cruz, le dice, nosotros a la verdad somos culpables, mas este es justo. Y le dice, cuando venga, le reconoce. En ese momento este ladrón reconoce el señorío de Cristo y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, es salvo.
Si se dan cuenta, uno creía mentalmente, pero no es salvo. El otro llega a creer en su corazón y es salvo. Por eso dije anteriormente que la salvación es una revelación de Dios al corazón, no a la mente. Hoy hay muchos que creen mentalmente, pero en sus vidas no reflejan ni la obediencia, ni la unidad, ni el fruto del Espíritu que caracteriza a los que son nacidos de nuevo. Recordemos lo que dice la palabra claramente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en su nombre significa haber recibido la revelación de Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy mucha gente cree en un Salvador, pero no en un Señor. Creen en alguien que apaga el incendio de sus pecados y de sus problemas, pero no alguien a quien hay que obedecer. La característica fundamental en Romanos 10:8 al 10 nos dice que no hay salvación sin señorío. En otras palabras, no hay salvación sin obediencia. El que me ama, dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 21, Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama guarda mis mandamientos, o sea que la verdadera fe implica obediencia. Esta iglesia, al no tener fe, no era una iglesia obediente. Aparte de ello, era una iglesia llena de humanismo, de autosuficiencia, de vanagloria, llena de los deseos de la carne, de los ojos. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto significa que era una iglesia independiente de Dios, no tenía necesidad de ninguna cosa, tengo necesidad, no tenía necesidad de Dios. Era una iglesia autosuficiente, vanagloriosa, arrogante, soberbia, y recordemos lo que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Entonces, aparte de ello, cuando le dice Jesús que no es ni fría ni caliente, le dice que tú dices que eres rica y que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, el Señor le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y estos no son calificativos que se les da que en la Biblia se le dan a los hijos de Dios. Este es un calificativo que en la Biblia se da al no creyente, al pecador, al impío. Dice la palabra que Dios está airado contra el impío todos los días. Por un lado, por el otro lado, el que no tiene a Cristo es ciego, el que no tiene a Cristo no es bienaventurado, no es feliz, el que no tiene a Cristo, por muchas riquezas que tiene, es miserable, necesitado, que significa necesitado de misericordia, y por el otro lado es ciego porque no ve, no tiene la revelación de Dios. Por lo tanto, esta iglesia era una iglesia que no tenía a Cristo en su corazón. Era una iglesia nominalmente cristiana, pero no era verdaderamente cristiana. Y el peligro que tenemos en este tiempo es que verdaderamente, es que en la realidad hay muchas iglesias, muchas organizaciones, vamos a llamar, para diferenciarlas de iglesias, hay muchas organizaciones que se llaman a sí mismas cristianas, pero Cristo está solo nominalmente ahí, no realmente ahí. No están siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, no están obedeciendo la palabra de Dios, están siguiendo sus propias concupiscencias, lo llama la palabra, y esto lo encontramos también en Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículos del 1 al 5. Ahí nos advierte la palabra, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Notemos lo que dice acá. Tendrán, primero, que serán amadores de los deleites más que de Dios. O sea, tienen algún sentimiento hacia Dios, pero más aman los deleites que a Dios, más aman al mundo que a Dios, número 1. Y número 2 dice que tendrán apariencia de piedad, pero en la práctica negarán la eficacia de ella. ¿Y qué es la piedad? De una vida consagrada al Señor, de una vida en santidad, de una vida en obediencia a Dios. Entonces niegan la eficacia de ello. Por lo tanto, realmente no son cristianos. Se dicen cristianos, pero no son cristianos. Hoy vemos mucha gente que dice seguir a Cristo, pero en realidad está siguiendo las bendiciones de Cristo. No está siguiendo al Cristo de la obediencia, está siguiendo al Cristo de la bendición. Y yo no puedo separar al Cristo de la obediencia del Cristo de la bendición. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, muy claramente, que si nosotros obedecemos y ponemos la palabra por obra, entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Y esto nos habla claramente de que las bendiciones no están separadas de la obediencia. El hecho de que yo sea aparentemente bendecido, pero si no tengo obediencia al Señor, de nada me sirve. De hecho, es lo que nos enseña la palabra de Dios también en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 6, y si no estoy mal, es el versículo 46, ahorita lo verificamos, Lucas 6:46. Algo muy contundente que nos dice el Señor. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Notemos, vuelvo a leer: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces está hablando de la obediencia. El verdadero signo del cristiano no es el ser bendecido, el tener bienes materiales, o el tener éxito, o el tener una alta autoestima, o el orgullo, o cosas por el estilo. El verdadero signo del cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. Por eso en Santiago también el Espíritu Santo a través de él escribe que la fe sin obras es muerta, y la fe obra por el amor. ¿Qué significa esto? Que la fe se debe manifestar en obras. ¿En qué obras? En obras de obediencia, porque el amor es la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, el fundamento, o más bien la esencia de ser cristiano, es ser obediente. Recordemos también lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, obedece la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en principio es la palabra escrita. Por lo tanto, hay que el signo del creyente, lo vuelvo a decir, el signo identificativo del creyente es la obediencia a la palabra de Dios, y la obediencia a la palabra de Dios se manifiesta a través de la presencia del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Y el fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, es en primer lugar el amor, y derivado del amor el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre o humildad, y la templanza o dominio propio. Así que
Todo ello nos habla del verdadero creyente, y hoy es importante entender esto para poder primero que nada para podernos autoevaluar a nosotros mismos en dónde estamos parados, si estamos realmente del lado de Cristo o estamos del lado del mundo, si estamos del lado de la obediencia o estamos de cualquier otro lado. Número 1. Número 2, nos permite también evaluar qué es lo que estamos escuchando, si estamos escuchando realmente un mensaje cristocéntrico, un mensaje que nos lleva a la realización de la obediencia a la palabra de Dios, que es nuestra santificación y que es la voluntad de Dios para nosotros, o estamos escuchando cosas que nos desvían de la verdadera fe, es decir, de la verdadera obediencia al Señor. Porque hoy, por ejemplo, muchos enseñan de la confesión positiva como fe, pero fe y confesión positiva son diferentes. La fe es obediencia, la confesión positiva es hablar algo motivacional, algo positivo, pero para que se cumpla en nuestras vidas, pero eso no es verdadera fe. La fe es obediencia. Recordemos que la palabra de Dios dice que en el poder de la lengua, en la lengua está, o en la boca o en las palabras está el poder de la vida o el poder de la muerte. Nuestra boca tiene poder creativo, pero eso no significa que eso sea fe. Eso es simplemente un don que Dios nos ha dado, de acuerdo a su imagen y semejanza, de ser creativos con nuestra boca, pero la confesión positiva no es igual a fe. Hay otros que enfatizan mucho en la autoestima, y la autoestima es levantar el yo, levantar el ego, y la palabra de Dios nos enseña que el ser cristiano es ir en la dirección contraria. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Otros enfatizan solo en la prosperidad económica, pero la prosperidad económica como la pobreza económica no son signos de espiritualidad. La verdadera espiritualidad y el verdadero éxito de la vida cristiana es la obediencia al Señor. Finalmente, hablando de la iglesia de Laodicea, todos estos parámetros que estamos dando conforme a la palabra de Dios es para que nosotros nos evaluemos y evaluemos lo demás, para saber dónde estamos parados y para enderezar algo si hay necesidad de enderezarlo, o simplemente fortalecer lo que ya hemos alcanzado en Cristo Jesús: la obediencia, el amor a la palabra, la búsqueda constante de la dirección con el Espíritu Santo, el congregarnos y otras cosas, el vivir en amor, el manifestar el fruto del Espíritu, el permitir que el Espíritu Santo esté transformando nuestro carácter de día en día y de gloria en gloria, como lo dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Y notemos lo que dice en los versículos 20, 21 y 22. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto que nos habla, primero, que el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos, dispuesto a fortalecernos en nuestro corazón para que sigamos en el camino de Él. Si no hemos entregado nuestra vida al Señor, este es el tiempo de entregarla, y si ya la entregamos, este es el tiempo también de aprovechar y decirle: Señor, yo quiero entregarme mucho más a ti. Señor, ayúdame con tu presencia en mi vida a poder eliminar de mi vida todo aquello que es contrario a tu palabra. Entonces, eso es el Señor, para meditar en la palabra de Dios, para acercarnos más a Dios. Recordemos que se llama Semana Santa, no se llama semana de diversión, semana de descanso, semana de parranda. Es Semana Santa porque supuestamente debería ser una semana consagrada a nuestra vida espiritual, consagrada al Señor, consagrada a nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Y es un tiempo entonces para aprovecharlo. Él está
está ahí disponible. Dice la palabra, el que tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y Él se la dará, pero pida no dudando, sino pida verdaderamente creyendo en su corazón que lo que pida le será dado y Él se lo dará abundantemente. Y en estos tiempos que son difíciles, tiempos malos, verdaderamente necesitamos la sabiduría de Dios para mantenernos firmes en la fe. Y la sabiduría de Dios viene del conocimiento de su palabra, de verdaderamente meternos en la palabra de Dios. Mire, esta iglesia de la Odisea, y mucho de lo que hemos hablado el día de hoy, nos habla o nos refiere o nos recuerda el peligro en el cual estamos de naufragar en la fe, los tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiempos anti Dios, tiempos de aproximación a lo que es el gobierno mundial, el espíritu de la iniquidad o el ministerio de la iniquidad, la próxima venida de Cristo. Es decir, son tiempos peligrosos y necesitamos afirmarnos cada día más. Puede ser que estemos bien, pero necesitamos afirmarnos aún más en la palabra de Dios y en el Señor para poder resistir el día malo. Esto es lo que nos enseña Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios. Dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para soportar los ataques del diablo y mantenernos firmes en el día malo. Hoy necesitamos verdaderamente, como dice nuestra hermana Luisa, ser fieles a Dios, y ser fiel a Dios viene siendo una actitud del corazón, pero que es alimentada por la palabra de Dios, porque ser fiel a Dios es ser fiel a su palabra, a obedecer su palabra. Entonces necesitamos redoblar nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento de la palabra de Dios para mantenernos firmes, y además necesitamos también fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder que nos ayuda a la fidelidad, y aparte de ello necesitamos también no dejarnos de congregar. Si nos damos cuenta, esas tres cosas son fundamentalmente atacadas por el diablo para evitar que el creyente crezca. Uno, el pensamiento de no necesito ir a la iglesia, o la iglesia es imperfecta, o en la iglesia todos son hipócritas, en la iglesia todo está mal, etcétera, etcétera. Son dardos de fuego del maligno para apartarnos de congregarnos, y el congregarnos es sumamente importante porque la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces nos ataca en nuestro congregarnos. Por el otro lado, también nos ataca con multitud de actividades para evitar que tengamos tiempo para leer la palabra y para tener comunión con el Espíritu Santo. Y las actividades no necesariamente son de trabajo, es de diversión, actividades sociales, entretenimiento, trabajo, etcétera. La táctica del diablo siempre ha sido tratar de ponerle distractores a los creyentes para que los creyentes no vayan a la palabra de Dios y no vayan a la comunión con su Dios. Y eso fue lo que sucedió en Egipto cuando el Señor le envía a Moisés con el faraón a decirle que deje ir a su pueblo para que le adore, y lo que dice faraón es: pónganle más trabajo, ocúpenlos más para que no tengan tiempo de pensar en Dios. Y es la misma táctica que está usando el día de hoy, tal vez con diferentes cuestiones, pero la táctica es la misma: distracción, diversión, entretenimiento, ocupación, etcétera, de tal manera que no tengamos tiempo para dedicarle durante el día al Señor, a leer su palabra y a tener comunión con Él. Finalmente, en el versículo 21 contiene una promesa hermosa. Dice la palabra: al que venciere.
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esto nos recuerda que los verdaderos creyentes estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y que gobernaremos con Él. Así que esta es una reiteración de esa promesa: el que venciere se sentará conmigo en mi trono y gobernará conmigo. Y finalmente el versículo 22 nos habla de una instrucción que es bien importante y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es lo mismo estar en un lugar y aparentemente oír que escuchar. Aquí lo que nos está hablando es de que necesitamos ir más allá del oír, al escuchar, al poner atención. Ahí, y no solamente al poner atención, sino al poner las cosas por obra. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña también de 6 terrenos, en realidad 4 terrenos para la palabra de Dios. Uno a la orilla del camino, otro entre espinos, otro entre pedregales, y solo un camino solo un terreno donde la palabra es sembrada y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, hay más cuando estamos estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios, hay, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, hay más probabilidades de que nuestra carne nos distraiga para no escucharla, a que nuestro corazón esté atento a la palabra para escucharla. Por lo tanto, debe ser un acto de la voluntad el que nosotros preparemos siempre nuestro corazón y nuestra mente para estar conectados con la palabra de Dios cuando la leemos, la estudiamos, la escuchamos y también cuando entramos en comunión con el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si la enseñanza ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Aparte de ello, le recordamos que todos los martes a las 7 de la noche tenemos un estudio en la palabra de Dios para ir creciendo, formándonos y para que el Señor vaya a través de su palabra y de su espíritu transformándonos en esa iglesia limpia, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga que Él está preparando para su pronta venida. Y también les recordamos todas las demás actividades de Iglesia Cristiana Sion, que son no solo este martes con el discipulado, sino también el miércoles a las 7 de la noche por esta misma página. Hay una cápsula de fe con el pastor Edwin Solís. Aparte de ello, los jueves a través del WhatsApp de la iglesia hay un tiempo de oración de unos por otros, y finalmente los servicios de la iglesia a las 10:30 de la mañana todos los domingos en el edificio Avia de la zona 10, que está exactamente en la 12 calle entre segunda y tercera avenida de la zona 10, contigo entre el edificio Géminis y el edificio y el restaurante Los Cebollines, valga la propaganda, pero para que usted se ubique. Así que les esperamos en las actividades de la iglesia, y aparte de ello también le damos gracias a los pastores por el privilegio de permitirnos este tiempo para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Antes de despedir la transmisión, permítame que ore por ustedes y por todos los suyos, y yo voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se han conectado a esta transmisión o que la verán posteriormente. Padre, te pido, mi Dios todopoderoso, que la palabra sea de bendición para sus vidas, que la palabra transforme, que la palabra cambie, Señor, que la palabra nos acerque cada día más a la imagen del varón perfecto, de la plenitud de Cristo, al carácter de Cristo, Señor. Padre, te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que esta palabra no solamente sea una palabra oída, Señor, sino sea una palabra revelada
en nuestros corazones, que sea una palabra sellada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y una palabra que sea puesta por obra, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos sane, liberte, restaure, fortalezca, afirme, Señor, en ti, nos acerque cada día más a ti, Señor, y no solamente a nosotros, sino a cada uno de los nuestros, Padre. Señor, si alguno de los nuestros anda en el camino, no anda todavía en tus caminos, que tu Espíritu Santo, Señor, en cumplimiento a la promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, que tu Espíritu Santo, Señor, los atraiga con lazos de amor hacia ti, Señor, y se conviertan de sus malos caminos. Si andan en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo los vuelva en sí, se arrepientan y regresen a la comunión contigo, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su amor o se ha debilitado en su fe hacia ti, Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti juntamente con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por su atención, por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda semana y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche y mientras tanto les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones, que tengan una linda noche.